Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, yo soy Hong Ki-moon de la iglesia Hanmaum de Chuncheon. Estoy aquí con el deseo de compartirles mis testimonios sobre cómo el Evangelio me liberó de ser un joven jefe de familia esclavizado por el dinero. Yo nací en una familia adinerada y siendo el mayor de los 3 hermanos, crecí recibiendo todo el amor de mi familia y de la gente del entorno. En Corea, durante la década de los 80 o 90, se consideraba que una familia vivía bien cuando tenía un auto, pero en mi familia teníamos 10 vehículos. Además, durante mi adolescencia tuve todo lo que deseaba, sea un celular o un Walkman, tenía a mi alcance todo lo que deseaba tener y hacer. Como si esto fuese poco, mis padres eran muy afectuosos y eran muy bien vistos por los demás. Pero esa felicidad que parecía ser eterna en mi familia se vio interrumpida por un terrible acontecimiento, la crisis económica del FMI. Se suponía que mi padre debía recibir un fondo cercano a los 10 millones de dólares, pero no recibió ni un centavo. Luego de pagar los salarios de los empleados, la circunstancia económica de la familia empeoró, y finalmente todas las cosas de la casa fueron embargadas. Podrían haber sido más amables al pegar las etiquetas del embargo, pero no, justo las pegaron en el medio de la pantalla del televisor y del monitor, por lo que no podía ver la tele. Por eso dije, ¿me están tomando el pelo? Y al tratar de sacar las etiquetas, mis padres me dijeron que ni se me ocurriera sacarlo. Entonces le dije, solo quitaría la etiqueta de la computadora y a la consola de videojuegos. Mis padres me dijeron que como habían terminado de hacer la lista del embargo, no podía sacar las etiquetas, y si lo hacía, sería penalizado por la ley. Luego de eso, mis padres comenzaron a discutir por el dinero, y con rencor se echaban la culpa por las circunstancias. Mi madre se tornó adicta al alcohol y la casa era un desastre. Para empeorar las cosas, la salud de mi madre se había deteriorado a causa del alcohol, y si no recibía un trasplante de corazón, debía vivir el resto de su vida realizando diálisis de sangre para mantenerse viva. No solo eso, todas las personas que hablaban bien de mis padres, al ver que estábamos en bancarrota, dejaron de visitarnos y nuestros familiares nos dieron la espalda. Frente al dinero, no hay relación humana que perdure. Pero un día comenzó a escasear la comida en casa y fue inevitable comenzar a calcular y a planear en cuanto al futuro. A raíz de la enfermedad de mis padres y al ver a mis 2 hermanos menores, comencé a pensar que debía encargarme de la crianza de ellos y pensaba, hay que comprar los útiles escolares, hay que pagar la matrícula, la inscripción de la universidad, hay que casarlos, y al pensar en estas cosas reaccioné. A pesar de que era muy joven, podía entender cómo se sentía mi padre que no podía trabajar. Si bien no estaba bien de salud, le avergonzaba el hecho de tener que trabajar como un peón cuando en su momento fue el jefe de una prometedora empresa constructora. Cuando yo estaba en la escuela primaria, le dije a mi padre con cierta valentía, yo juntaré el dinero, no te preocupes por ello, ¿sí? Pero mis amigos comenzaron a despreciarme por ser pobre, me maltrataban por mirarlos a los ojos y en grupos me golpeaban. Pero a medida que pasaban estos episodios, más me enloquecía por el dinero, porque pensaba que solo el dinero podría solucionarlo todo. Un famoso dijo que el dinero no lo es todo en la vida, pero en mi vida el dinero sí era todo. Por eso, con tal de poder ganar dinero, estaba dispuesto hasta vender mi alma. No hay muchos trabajos que un adolescente pueda hacer, por eso comencé a vender CDs de videojuegos por internet. Cuando presentaba un producto, al instante era comprado. Mis créditos por venta subieron y el negocio fue creciendo. No fue fácil llevar un negocio y estudiar al mismo tiempo, pero estaba decidido en seguir vendiendo y me sentía satisfecho al ver crecer el dinero en mi cuenta bancaria. Cuando terminé el secundario yo quería aplicar para un trabajo, pero mi padre me dijo que debía de seguir estudiando en la universidad. Por eso pedí un préstamo estudiantil para cubrir los gastos de la universidad. Sin embargo, no pude estar tranquilo yendo a la universidad por la deuda. Los demás chicos salían con chicas y disfrutaban de la vida universitaria, pero yo no podía hacerlo. Traté de estudiar para obtener la beca, pero no podía leer, prestando atención ni un solo libro. Sin mucho remedio hice a un lado de los estudios y comencé a buscar un empleo. Luego de terminar las clases comencé a trabajar haciendo envíos de pollo frito. Como me habían ofrecido este trabajo para hacer envíos, pensé que solo debía hacer las entregas. Pero en los tiempos libres me hacían doblar las cajas, empaquetar pickles, limpiar las mesas de los clientes que comían en el lugar. Era muy agotador, pero era más difícil lidiar con las personas que el trabajo en sí. Luego de las clases me sentía agotado y irritado, pero delante de los clientes con gran entusiasmo decía, ¡Buen provecho! Realmente me sentía patético.
Luego de terminar con las entregas, trabajaba como chofer de reemplazo. Era lo único que podía hacer a esas horas de la noche, pero dentro de todo dejaba buenas ganancias. Pero trabajar como conductor era más agotador que hacer entregas en el local de pollos, porque los clientes, estando borrachos, menospreciaban e insultaban a los conductores. Una vez un cliente me dijo: joven, aprecio tu esfuerzo, pero ¿sabes qué? Si tú te esfuerzas trabajando, pronto podrás andar en un auto así. Me molesté mucho por lo que me había dicho. Y quise decirle: bueno, por eso estoy manejando ahora, pero me lo tuve que aguantar. Porque esta clase de clientes irrespetuosos suelen dejar una buena propina. Entonces pensaba cuánta propina me daría este señor por tratarme así, pero solo me pidió que le diera unos copones y se bajó del auto. Realmente me enojé mucho. Pero este no es el final. Con mi cuerpo agotado me dirigí hacia mi último empleo. En ese lugar debía limpiar los desechos de comida. Este trabajo no se superponía con otros y además me pagaban $70 por día. Por eso no tenía motivo alguno para rechazarlo. Pero el camión de basura pasaba de largo por la limpia y azulada playa de Manzán. No tenía ningún problema con ver el paisaje, pero justo en ese momento vi a un amigo cercano con su novia en un auto alquilado disfrutando del paseo. Por eso oré: Padre, si es posible, no permitas que me cruce con mi amigo. Más adelante me di cuenta de que no debía orar de esa forma. Si es la voluntad del Padre, ocurre. No sé si habrá sido la voluntad del Padre, pero finalmente mi amigo me vio colgado del camión de basura. Pero este desgraciado comenzó a seguirme estando colgado del camión de basura. Así que le grité diciendo: ¡Hey, no me sigas! ¡Hazte a un lado! A pesar de haberle gritado, no hizo caso. Y mi amigo le dijo a su novia: querida, este es mi amigo Hong-gi. Y luego le dijo que estaba orgulloso de que yo hiciera esta clase de trabajo sin cuestionamientos. Y yo pensaba: ¿por qué justo ahora me tenés que presentar a tu novia, Fue muy humillante. Hasta ese día yo solo decía decir con orgullo que cualquier empleo me era igual. Pero caí muy bajo. ¿Cómo no iba a haber diferencia entre los trabajos? Por un momento pensé: si yo también soy estudiante universitario, no soy menos que él. Entonces le dije a mi amigo: si estás tan orgulloso de mí, ¿por qué no venís y te colgás conmigo? Al escuchar eso, mi amigo enseguida apretó el acelerador y se escapó. Luego de una ardua jornada de trabajo y de haber dormido 3 horas, comencé a contar con mucha inquietud el dinero recaudado. Trabajo realizado en los tiempos libres de la universidad, $12. Entrega de pollo frito, $3.50 por hora. Trabajé 5 horas, entonces $17,50. Trabajo como conductor, $25. Trabajar recolectando la basura de comida por 8 horas colgado del camión, $70. Total, $124,50. Al terminar de hacer las cuentas, sentía muy en vano todo el esfuerzo que hice para ganar tan poca cantidad de dinero. Yo siempre pensé que si ganaba dinero podría recuperar todos los bienes que fueron embargados. Y que si tan solo tuviese dinero podía recuperar la salud de mi madre. Y hacer que todos esos amigos que me menospreciaron se arrodillen delante de mí. Pensaba que con tener dinero haría regresar a todas esas personas que nos dieron la espalda. Creía que solo el dinero me ayudaría a casarme y recuperar mi prestigio y todo lo que deseaba. Y realmente creía que al tener dinero no tendría que vivir esta miserable vida. Por eso, cuando me sentaba a relajarme, no podía estar tranquilo pensando en cuánto había ganado. Y desde algún momento comencé a valorar a las personas según el salario que tenían. Al pasar el tiempo cada vez me sentía más frustrado, porque por trabajar tanto no había aprendido ninguna habilidad. No tenía dinero, no tenía ningún certificado, no tenía nada. Al ver mi realidad me frustré. Por más que me esforzaba trabajando, tenía un sueldo muy bajo, el cual distribuía entre mis padres, mis hermanas y para pagar las cuotas del préstamo, y de este modo no me quedaba nada. Cuando trabajaba solo me enfocaba en el salario a recibir, pero me frustré mucho al ver que no me quedaba nada. A pesar de que me esforcé para vivir, cada vez estaba más viejo y me preguntaba si algún día podría casarme. Mientras me estaba cuestionando esto, mi hermana un día me llamó por teléfono y me invitó a que vaya a su iglesia. En realidad, yo iba a la iglesia, pero me parecía muy absurdo la pasión que tenía mi hermana por la iglesia, porque mis oraciones nunca fueron respondidas y tampoco podía ver a Dios. Me parecía muy torpe que mi hermana crea y dependa enteramente de un Dios que no es visible. Pero nunca imaginé que esa llamada cambiaría mi vida por completo. Luego de esa llamada, utilicé mis vacaciones del trabajo para ir a la iglesia Hammam.
A pesar de todo, yo asistí por 17 años a la iglesia y por haber participado de varios retiros espirituales y conferencias de avivamiento tenía un vago conocimiento sobre la Biblia. Pero un día comencé a escuchar el Evangelio por medio de la prédica del pastor. En ese entonces, algunos miembros de la iglesia estaban llenos de gozo porque la palabra de Dios se les hizo real por medio de la resurrección. Yo me decía a mí mismo que yo conocía la resurrección y la cruz y que el Dios Todopoderoso había muerto por mí, pero no le veía ninguna relación conmigo. Además decían que Jesús resolvió todos los problemas, pero como mis problemas y mi realidad eran más grandes, no podía escuchar el Evangelio. El tiempo seguía pasando. Debía seguir trabajando, pero estaba lo suficientemente agotado por lo que comencé a clamar a Dios. Pero en ese momento Dios me reveló por medio de los discípulos que Jesús es Dios. Pero esos discípulos de Jesús que se escaparon luego de ver morir a Jesús en la cruz, esos cobardes discípulos al ver a Jesús resucitado entregaron por completo sus vidas para testificar el Evangelio. Al ver el cambio de los discípulos, pude ver que Jesús realmente había resucitado. Pude comprender que Jesús realmente era Dios. Antes pensaba que había una brecha entre la fe de los discípulos y la mía, porque ellos vieron a Jesús personalmente, pero yo no pude hacerlo. Pero en 1 Corintios 15:11 dice, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Al leer este pasaje me di cuenta de que no había necesidad de volver 2000 años atrás para ver a Jesús personalmente y creer en Él. Dios hizo que yo pueda creer por medio de las profecías y por el testimonio de los discípulos que vieron a Jesús resucitado. Di un grito de alegría. Antes me generaba rechazo al escuchar que era un pecador, porque pensaba que toda mi vida había vivido para mi familia, sin pecar, sin ir a la cárcel y nunca había vivido para mí mismo. Le reprochaba a Dios si amaba más que yo a mi familia. Me quejaba diciéndole qué hizo por mi familia, y de esa manera me rebelaba ante el Dios Todopoderoso. Sin embargo, Dios, sin decir nada frente a mi rebelde actitud, solo me mostró la cruz. Esa cruz que antes miraba sin ningún sentido, al verla iluminada por la resurrección, me quedó claro que Dios realmente murió por mí. En Hechos 2:36 dice que los judíos crucificaron al joven Jesús por blasfemia, pero este Jesús fue levantado por Dios como había sido profetizado para hacerlo Señor y Cristo. Al escuchar esto los judíos, compungidos de corazón, dijeron, ¿qué haremos? Porque habían matado a Dios. Cuando esto me fue revelado, no pude más que arrepentirme en llanto. Por medio de la resurrección pude reconocer que Jesús es Dios y pude decir amén a toda la palabra de la Biblia sin importar si la comprendía o no. Además de haber rechazado a Dios, el pecado que me llevaba al infierno era no creer en su Hijo Jesús y seguir viviendo como si yo fuese el dueño haciendo mi propia voluntad. Yo que pensaba que era una persona justa, era completamente una persona depravada espiritualmente. Sin embargo, ya no es así. Jesús, quien murió en la cruz y resucitó hace 2000 años atrás, es el Dios creador que me ama más que nadie y ese amor que me demostró en la cruz derrumbó por completo mi falso concepto de amor. Por fuera parecía ser limpio, pero cuando me enojaba echaba toda la culpa a mis padres diciéndoles que habían hecho por mí. Y de esa forma era yo quien les clavaba una estaca en sus corazones. Pero la forma de Dios de expresar su amor era completamente diferente al mío. Mi forma de expresar amor era dando dinero, pero el amor de Dios consistía en dar su vida por la nuestra. A pesar de que antes trabajaba mucho y solo dormía 3 horas, el dinero no me era suficiente. Pero luego de creer en Jesús comencé a agradecer solo por el hecho de vivir. Y sin importar el trabajo que hiciera, daba lo mejor de mí con un corazón alegre. Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Dios deseaba que compartiera el Evangelio con las personas como yo. Yo solo obedecí su palabra y toda mi familia fue restaurada. Mi padre estaba cansado de vivir y quería quitarse la vida, pero después de ver que su hijo, que era furioso y pesimista, se convirtió en una oveja pasible, escuchó el Evangelio y aceptó a Jesús como dueño. Pero algo más de lo que estaba agradecido fue que mi padre trajo a mi madre y a mi hermana menor a la iglesia para que escuche el Evangelio, y todos recibieron a Jesús como dueño. Ahora ya no me preocupo por el balance de mi cuenta bancaria, sino como aquella viuda que aparece en la Biblia que ofrendó lo poco que tenía, yo también, al igual que ella, me he convertido en alguien que ofrece con el corazón.
Además, ya no mido a las personas por el salario que reciben, y Dios ha derramado en mí un corazón de compasión por las personas que aún no creen en Jesús. Porque al darme cuenta de que todas las personas de este mundo fueron compradas por la sangre de Jesús, no las podía descuidar, por lo que naturalmente les compartía el Evangelio. Lo único que hice fue buscar primeramente su reino y su justicia, y de esa forma mi familia fue restaurada y mis heridas fueron sanadas. El dinero ya no podía seguir siendo todo en mi vida. Si fuera como antes, me daría mucha vergüenza decir que soy un técnico que repara computadoras. Sin embargo, por el Evangelio, todos los valores en mí cambiaron, y tomando como modelo al apóstol Pablo, estoy muy orgulloso de mi trabajo y vivo alegremente testificando con gozo del Evangelio en real sacerdocio. Había escuchado que el apóstol Pablo se despojó de todo y se hizo un armador de carpas, y sin importar su condición delante de gentiles y de reyes, estando en la cárcel o en cualquier lugar, testificó con gozo el Evangelio. Como sabrán, yo fui un joven jefe de familia, pero yendo al trabajo con el Evangelio me di cuenta de que tanto mis compañeros como mis superiores eran jefes de sus familias, y aquellos que no estaban casados pronto lo serían. Pero todos estaban preocupados por sus familias, que dependían de ellos, por lo que trabajaban día y noche. Al verlos, Dios me llenó de compasión por ellos. Ellos solucionarían todos sus problemas si se encuentran con Jesús, por lo que al compartir el Evangelio comprendiendo sus corazones, ellos me escuchaban con más atención. El Evangelio nos levanta en un instante para recibir el llamado de Dios, sin importar si uno es inteligente o no, sin importar que sea pescador o un académico, permitiéndonos descartar las cosas perecederas para correr por las cosas eternas de Dios. A pesar de que recién estoy comenzando a trabajar en el mundo, estoy dando lo mejor de mí para cumplir con la misión que Dios me ha encomendado. Y en la iglesia estoy conduciendo voluntariamente el micro de la iglesia, y de esta forma estoy acumulando los premios celestiales. Además, en el trabajo deposito toda mi confianza en el Espíritu Santo, y luego de saludar a las personas y de arreglar sus computadoras, les comparto el Evangelio. La Biblia dice que por más larga que sea nuestra vida, son solo 70 u 80 años, y que la victoria no está en este mundo, sino que en el cielo. Deseo concluir mi testimonio y dar gloria a Dios por convertirme de ser una persona que solo pensaba en el dinero en una persona que solo piensa en el Señor. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.